Hola a todos y a todas. Nuevamente por acá la doctora Roberta de Guisa Luciana. Les doy oficialmente la bienvenida, ¿sí? Al módulo de antibióticos propiamente dichos, ¿sí? Eh, Como justamente es la bienvenida, es el primer acercamiento que ustedes van a tener con los antibióticos. Vamos a empezar con esta clase, ¿sí? Que es la clase de generalidades. Bien, muy importante para empezar con lo que son los antibióticos, definir qué es un antibiótico, ¿sí? Un antibiótico es una sustancia química, como dice ahí, producida por un microorganismo. En realidad esta es la definición antigua. Vamos a ver que también puede ser producida artificialmente, ¿sí? Y no solo por un microorganismo, que va a ser utilizada para eliminar o para inhibir el crecimiento de otros microorganismos infecciosos. En este caso, hablando de antibióticos, va a ser utilizado para eliminar o impedir el crecimiento de las bacterias. Hay muchas maneras de clasificar a los antibióticos. Vamos a empezar por la clasificación por naturaleza, que tiene que ver con esto de que les estaba diciendo, de que es un antibiótico, que acá decía justamente sustancia química producida por un microorganismo. Yo les dije, no siempre es así, también puede tener una síntesis, un desarrollo artificial, ¿sí? Y esto es justamente lo que nos da la clasificación por naturaleza. Los antibióticos naturales son aquellos que derivan justamente de compuestos naturales como pueden ser hongos, ¿sí? Por ejemplo, los betalactámicos claramente derivan de un hongo, del penicillinum. Después vamos a ver que hay un montón de antibióticos que también derivan de otro género de hongo, son, por ejemplo, los streptomyces, ¿sí? ¿Qué son los antibióticos semisintéticos? Son aquellos compuestos naturales a los que se les generó una modificación química, ¿sí? O sea, una modificación química en un laboratorio. En general, esta modificación química lo que le permite a los antibióticos es, por ejemplo, mejorar sus propiedades farmacocinéticas, o sea, tener mayor absorción por vía oral, tener mayor vida media, ¿sí? Y de esta manera reducirlos las tomas diarias porque van a prolongar los intervalos interdosis y también muchas veces reducir las interacciones o incluso los efectos adversos. Eh, y muy importante también muchas veces la modificación química lo que le permite es abarcar más especies, ¿sí? Bacterianas. Eh, y después vamos a tener lo que son los antibióticos pura y exclusivamente sintéticos, eh, que son aquellos antibióticos que no es que tienen una modificación, sino que todo su desarrollo fue hecho justamente en un laboratorio. Todo el desarrollo es en este caso químico, por eso se llaman quimioterápicos, ¿sí? El desarrollo es totalmente artificial. Otra manera de clasificar a los antibióticos es por el espectro de acción. Entonces es muy importante que recordemos que ese espectro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es la población de microorganismos que van a ser sensibles al antimicrobiano. En este caso van a ser las bacterias sensibles a estos antibióticos. Muy importante, ¿sí? Recordar que para clasificar por espectro tenemos que saber que existen varios reinos, ¿sí? Cuando hablamos de microorganismos. De hecho, las bacterias forman parte de lo que es el reino Monera, los antibacterianos van a actuar sobre este reino. Después tenemos también, bueno, a los virus, ¿sí? Que sobre ellos van a tener acción los antivirales. Después recordar que los hongos pertenecen al reino fungi, que es aquí donde van a tener acción los antifúngicos. Y los protozoos, digamos, dentro de los parásitos, pertenecen al reino protista, los helmintos al reino animalia, y sobre ellos van a tener acción los antiparasitarios. ¿Por qué les hago o por qué les recuerdo esto? Porque ustedes saben que cuando nosotros hablamos de un antibiótico, en este caso de amplio espectro, vamos a estar diciendo que no solo va a actuar sobre bacterias, sino que también va a tener una
acción adicional sobre, por ejemplo, un hongo o un protozo. Entonces va a tener acción sobre más de un reino, porque no solo va a actuar sobre el reino Monera, va a actuar, por ejemplo, sobre el reino Fungi, va a actuar sobre el reino Protista, ¿sí? Con un hongo, un protozo, una ameba, o sea, les alcanza, ¿sí? Si además de bacterias presentan acción sobre alguno de estos gérmenes. Eh, Eso es lo que le da el sello a los antibióticos de amplio espectro, actuar sobre más de un reino. Ejemplos de esto, que obviamente vamos a ir viendo a lo largo de las clases, tenemos a las tetraciclinas y a los macrólidos. Luego vamos a tener a los antibióticos de pequeño espectro, o sea, van a actuar sobre un número limitado de especies bacterianas, o sea, actúan sobre un solo reino, reino de las bacterias, pero además en general es limitado el número de bacterias sobre las que actúan los antibióticos de pequeño espectro. Por ejemplo, va a haber algunos que actúen solo sobre gram positivos, otros solo sobre gram negativos, ¿sí? No solo sobre un reino, sino que tienen una acción bastante limitada. Ejemplos de esto, glucopéptidos, ¿sí? Que es por ejemplo el ejemplo de los que van a actuar solo sobre gram positivos, y las polimixinas, ¿sí? Eh, que en general van a actuar más sobre gram negativos, ¿sí? Pero solo tienen acción sobre bacterias. Y después tenemos algo muy importante que es el espectro ampliado, ¿sí? Se les hace una modificación química a los antibióticos que les permite abarcar más especies bacterianas, o sea, seguimos dentro de un mismo reino, pero vamos a abarcar más especies. Por ejemplo, antibióticos que solo cubrían gram positivos y gram negativos van a pasar a cubrir anaerobios, van a pasar a cubrir intracelulares, ¿sí? Eh, y eso es el ejemplo que vamos a tener por parte de lo que son las aminopenicilinas y de las quinolonas. En realidad, más que aminopenicilinas, es el ejemplo de betalactámicos en general, como a medida que los betalactámicos, digamos, ya lo vamos a ver, vamos hablando de los distintos subgrupos, estos distintos subgrupos van a ir agregando acción sobre distintas bacterias, ¿sí? Y las quinolonas quizás se ve más claramente porque a medida van a ver que avanzamos en generaciones de quinolonas, también se va modificando este espectro, ¿sí? O sea que siguen actuando sobre el reino Monera, sobre las bacterias, pero sufren una modificación química que les permite abarcar más bacterias. Una cosa muy importante que ustedes ya vieron en la clase de antineoplásicos es el concepto de toxicidad selectiva, ¿sí? Este concepto, o sea, es que el antibiótico en este caso inhiba así vías o dianas que sean o sea, fundamentales para lo que es la supervivencia de los patógenos, en este caso de las bacterias, pero que tenga nulo o mínimo efecto ese antibiótico sobre el hospedador. O sea, la toxicidad va a ser alta cuando los antibióticos actúen sobre dianas exclusivas del patógeno. Por ejemplo, los antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de la pared de la bacteria, ¿sí? Nuestras células eucariotas carecen de pared bacteriana, o sea que esto lo hace una diana exclusiva y estos antibióticos van a tener alta toxicidad selectiva. O vamos a tener antibióticos que actúen en dianas que sean similares, o sea, que eh, ¿sí? Ciertos, por ejemplo, pasos metabólicos sean compartidos por tanto la bacteria como por nuestras células eucariotas. Y eso es el ejemplo de los inhibidores de la hidrofolato reductasa, ¿sí? Que son todo un grupo de antibióticos que, en resumidas cuentas, alteran lo que es la síntesis de folato, y eso va a ser muy similar. O sea, si bien las bacterias, ya vamos a ver, tienen sus mecanismos particulares en lo que son la síntesis de folato, obviamente la repercusión sistémica que van a tener estos antibióticos o sea, va a ser mayor en nuestras células eucariotas, ¿sí? O sea que la toxicidad selectiva es menor, es más baja. Bien, otra manera muy importante de clasificar a los antibióticos es por el efecto, ¿sí? Todos los antibióticos que provoquen la muerte de la bacteria son antibióticos bactericidas. Y en general esta muerte se produce porque llevan a la producción de procesos que son irreversibles para la bacteria, ¿sí? Y los otros antibióticos, los que no son bactericidas, son bacteriostáticos. ¿Qué hacen los antibióticos bacteriostáticos? Impiden el desarrollo y la multiplicación de las bacterias. O sea,
impiden o inhiben el crecimiento bacteriano, ¿sí? O sea, no culminan con la muerte. Entonces acá es muy importante aclarar que los antibióticos bacteriostáticos, al impedir el crecimiento de las bacterias, ¿sí? Al no generar la muerte de las bacterias por ellos mismos, se van a valer de que los individuos tengan un sistema inmunitario, ¿sí? Conservado. ¿Por qué? Porque lo que va a llevar a la muerte de la bacteria va a ser el sistema inmune propio del hospedador. Entonces, los antibióticos bacteriostáticos no pueden ser administrados en pacientes que tengan algún tipo de inmunocompromiso, ¿sí? Porque justamente no se va a poder poner en juego el sistema inmune que va a terminar justamente erradicando, ¿sí? Y matando a esas bacterias. O sea, esto es muy importante siempre que haya alguna infección y un estado de inmunocompromiso, lo que se va a utilizar es un antibiótico bactericida que no requiera el sistema inmunitario. Ellos directamente producen la muerte de la bacteria, ¿sí? Y otra cosa muy importante, más allá del compromiso no del sistema inmunitario, es la asociación. En general, sí se pueden asociar dos antibióticos bactericidas para, pues, por ejemplo, producir un sinergismo de potenciación, pero no vamos a poder asociar un antibiótico bactericida con un antibiótico bacteriostático, ¿sí? Fíjense que dije un antibiótico bactericida con un antibiótico bacteriostático. Porque, por ejemplo, en tuberculosis vamos a ver que hay 4 antibióticos, ¿sí? Algunos bactericidas, otro bacteriostático. Entonces, ahí es distinto porque la relación no es 1 a 1. Cuando la relación es 1 a 1, lo que hace el bacteriostático, como actúa sobre la fase de crecimiento exponencial de las bacterias para impedir su crecimiento, es sacar, por decirlo de alguna manera, como muy burdamente, el sitio de acción donde va a eh, actuar el bactericida, porque el bactericida actúa también sobre las bacterias que están en crecimiento, o sea, que se están replicando. Entonces, si yo actúo con un bacteriostático impidiendo esta fase de crecimiento exponencial, como que el bactericida ahí no va a tener mucho para hacer, o sea, van a competir entre ellos y no va a ser un efecto eso beneficioso para erradicar la infección, ¿sí? O sea que un antibiótico bactericida con un antibiótico bacteriostático, vamos a ver que no debería administrarse. Hay una sola excepción en este caso que lo vamos a ver correspondientemente en la clase, ¿sí? A la que pertenecen esos antibióticos. Pero si no, como concepto, quédense que la sensación bacteriostático-bactericida está contraindicada justamente porque van a antagonizar sus efectos entre sí. Otra manera de clasificar a los antibióticos es por su mecanismo de acción. O sea, va a haber antibióticos que actúen a nivel, por ejemplo, de lo que es la pared celular de las bacterias. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿sí? Que actúen a nivel de lo que es la membrana celular, que interfieran con procesos metabólicos, como por ejemplo sea la síntesis de ácido fólico, que interfiera con todo lo que es la síntesis proteica, ¿sí? Ya sea actuando sobre la subunidad menor o la subunidad mayor del ribosoma, o antibióticos que directamente actúen sobre la replicación del ADN bacteriano. Vamos a comenzar hablando dentro de lo que es el mecanismo de acción, de aquellos antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de la pared celular, que como les dije son antibióticos que tienen una toxicidad selectiva muy alta porque nuestras células carecen de pared celular. El ejemplo característico de estos antibióticos, que justamente se ven también con esta clase de generalidades, son los antibióticos beta-lactámicos, ¿sí? También van a estar los glucopéptidos y vamos a tener acá también 2 antibióticos más, la fosfomicina, que es un antibiótico muy viejo que hoy más que nada se utiliza para lo que es la resistencia, y la cicloserina, que es un antibiótico de segunda línea para lo que es el tratamiento de la tuberculosis. Bien, una cosa muy importante que también, o sea, cabe mencionar de estos antibióticos, además de que tienen una toxicidad selectiva muy alta, es que en general los antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de la pared celular son bactericidas, ¿sí? O sea, van a producir la muerte de la bacteria. Y esto es porque la pared celular, las funciones que tiene la pared celular, son muy importantes para la bacteria, ¿sí? Por un lado, le produce, o sea, produce básicamente una protección mecánica, simplemente porque la recubre y le da una protección mecánica del entorno.
También la protege de lo que es el shock osmótico, porque de hecho el interior bacteriano es hiperosmolar, ¿sí? En comparación con el exterior. Además, actúa como barrera, como filtro, o sea, es la que decide qué sustancias entran y qué sustancias salen de las bacterias. Y, muy importante, la pared celular no solo determina la forma de la bacteria, sino que también es la que dispara la división celular cuando la bacteria va a comenzar a replicarse, ¿sí? Para generar esta fisión binaria, esto, o sea, el tabique se forma en lo que es la pared bacteriana. O sea que fíjense que tiene múltiples funciones la pared. eh, Obviamente, quizás las más importantes, o sea, las más intuibles son las de protección, pero también le permite el crecimiento, ¿sí? La replicación. Bien, vamos a tener que ver cómo es esta síntesis de la pared celular, así ya lo vemos acá en generalidades, y cuando hablamos de beta-lactámicos, de glucopéptidos, podemos ir directamente, ¿sí? A enfocarnos a otras cosas, en otras cosas que también son importantes de estos antibióticos. ¿Cuál es el principal componente de la pared celular? El peptidoglicano, que también puede ser conocido como muropéptido o mureína. Es una gran macromolécula, este peptidoglicano, que de hecho se dispone como una red cerrada sobre sí misma. Y esta red va a constar de capas que tienen ejes longitudinales de polisacáridos y ejes transversales de oligopéptidos. ¿Sí? Esto es justamente un ejemplo de estos puentes, ¿sí? Que van a tener lo que es el peptidoglicano. ¿Cuáles son las unidades estructurales del polisacárido? ¿Sí? Que si se acuerdan, los polisacáridos conforman el eje longitudinal. Los polisacáridos van a estar compuestos por la N-acetilglucosamina, o NAG, y por el ácido N-acetilmurámico, o NAM. ¿Sí? NAG y NAM. Y los oligopéptidos, que eran los que conformaban los ejes transversales, ¿sí? O sea, se van a desprender de cada uno de estos NAM eh, para establecer los enlaces o los puentes cruzados cuando el peptidoglicano madura. ¿Sí? O sea, se dan estos famosos enlaces o puentes cruzados entre los oligopéptidos. Bien, la síntesis de la pared celular tiene 3 fases y vamos a ver una por una, así, insisto, después esto, una vez que ustedes vean los antibióticos que actúan en la síntesis de la pared, se hace más fácil y más sencillo de entender. La fase 1 se denomina intracelular, obviamente porque está toda dentro de la bacteria. Y la fase 1 está dada por lo que es la síntesis de los precursores glucídicos a través de la glucosa. O sea, a través de la glucosa se produce transaminación, acetilación, se obtienen moléculas de lo que es el NAG, ¿sí? La N-acetilglucosamina. Eh, ese NAG se transforma en UDP-NAG y con el agregado de un fosfonol-piruvato se transforma en UDP-NAM. ¿Sí? El UDP-NAM va a comenzar a recibir sucesivamente aminoácidos para dar UDP-NAM pentapéptido o nucleótido de Park, ¿sí? Son sinónimos, es decir, UDP-NAM pentapéptido o nucleótido de Park es lo mismo, ¿sí? Entonces, a partir de las modificaciones que sufre la glucosa, se obtiene la N-acetilglucosamina. La N-acetilglucosamina rápidamente se transforma en UDP-NAG, ¿sí? Se le va a empezar o sea, tiene el agregado de este fosfonol piruvato que transforma, o sea, el NAG-UDP en NAM-UDP. Acá es donde se empiezan a agregar, ¿sí? Toda esta sucesión de, fíjense, distintos aminoácidos y eso conforma el NAM-UDP, ¿sí? Eh, pentapéptido o, como les digo, el nucleótido de Park, ¿sí? O sea, esta fase 1 intracelular culmina con lo que es la obtención del nucleótido de Park. En cuanto a lo que es la fase 2, ya es una fase todavía dentro del interior, pero se denomina fase membranar, ¿sí? Este UDP NAM-pentapéptido o nucleótido de Park es transferido a un carrier fosfolipídico, ¿sí? Cuando se une con este carrier fosfolipídico, se forma el intermediario lipídico 1, al que se le va a comenzar a agregar
NAG y pentaglicina, perdón, para dar el intermediario lipídico 2. Este intermediario lipídico 2 es el que se transloca a la cara externa de la membrana plasmática bacteriana, ¿sí? A ver, SNAM, ¿sí? VP o el nucleótido de Park, entonces se va a unir a un intermediario lipídico 1. Eso va a hacer que se comience a agregar, como les dije, no solo NAC, sino pentaciclina para formar, ¿sí? Lo que es el intermediario lipídico 2, que va a ser el que se pueda traslocar. Fíjense, acá estamos hablando de la parte interna, ¿sí? Esta es la membrana, esta es la cara interna de la membrana, por eso esto es el citosol, y una vez que se une al intermediario lipídico 2, se transloca, o sea, pasa a estar, ¿sí? A nivel de lo que es la cara externa de la membrana, por ende, en lo que es el espacio periplásmico, ¿sí? O sea, por eso se llama membranar, porque sucede toda en la membrana y ya, o sea, todavía no estamos en el exterior, estamos en el espacio periplásmico, pero como que nos vamos acercando al exterior. La fase 3, que esta sí es extracelular, es la más importante, porque aquí es donde van a actuar, por ejemplo, los antibióticos que actúan alterando la síntesis de la pared celular. De hecho, está íntimamente en contacto esta fase con lo que son las PBP o las penicilinas ligadoras las proteínas ligadoras de penicilina, que en realidad sus siglas en inglés son Penicillin Binding Protein, ¿sí? Estas proteínas ligadoras de penicilina cobran una importancia acá en lo que es esta fase. Eh, porque estas PDP tienen funciones de transglicosilasas, o sea, establecen enlaces glicosídicos beta, y además tienen función también de transpeptidasa, o sea, hidrolizan a la unión entre dos de alanina terminal, y con esto es que forman estos famosos enlaces o puentes cruzados. ¿Sí? Básicamente, lo que acá sí, fíjense que ya estamos, que se llama extracelular, porque todo esto va creciendo desde el espacio periplásmico hacia, ¿sí? Lo que es el exterior, y se van generando por acción, por las funciones que tienen estas PBP, de formar estos enlaces cruzados, ¿sí? Los puentes entre lo que es el peptidoglicano, que por eso decíamos que o sea, conforma una red que está cerrada sobre sí misma este peptidoglicano, ¿sí? Bien, como les digo, muy importante, después lo vamos a ver, pero fíjense, los betalactámicos, los glucopéptidos, los antibióticos que actúan a nivel de esta síntesis de la pared, actúan en lo que es la tercera y última fase. Otro de los sitios de acción que tienen algunos antibióticos es directamente la membrana plasmática. Lo que sucede aquí es que se altera la permeabilidad de esta membrana plasmática, o sea, por ejemplo, se permite el pasaje de iones, ¿sí? Que van a alterar justamente el medio interno de la bacteria. Se forman poros muchas veces, ¿sí? Porque hay acción detergente que genera poros en estas membranas, permitiendo aún más el pasaje de distintas sustancias, ¿sí? Además de iones. Y los ejemplos de los antibióticos que actúan a nivel de la membrana, por un lado tienen a las polimixinas, antibióticos muy viejos, que vamos a ver al final en la clase de resistencia, porque son antibióticos que, debido a su extrema toxicidad, solo se utilizan en caso de multiresistencia. A un grupo nuevo de antibióticos que son los lipopéptidos cíclicos, cuyo representante es la daptomicina, que son muy nuevos, pero también se sintetizaron para la extrema resistencia que hay, sobre todo a gram positivos, o sea que ambos los vamos a ver al final de este módulo de antibióticos, y unos compuestos que ya vieron, que son los antibióticos pioliénicos, ¿sí? Como la anfotericina B, la nistatina, que justamente, si se acuerdan, el mecanismo de acción era justamente esto, generar poros en la membrana plasmática, ¿sí? Del hongo, y así alterar toda la funcionalidad. También en este caso, les dije que los que actuaban en la pared eran bactericidas,
los que actúan a nivel de la membrana plasmática también son antibióticos bactericidas, o sea que producen la muerte de las bacterias. Muy importante los antibióticos que actúan a nivel de lo que es la síntesis de proteínas, ¿sí? Si se acuerdan, nosotros tenemos, bueno, la subunidad menor, la 30S, la subunidad mayor 50S, que tienen dos sitios, el sitio A, el sitio P. El sitio A es donde se une justamente la aminoacila RNT, que es el que va a comenzar acá cuando se una la síntesis de las nuevas, ¿sí? De la nueva cadena de proteínas que justamente sale por lo que es el sitio P. ¿Qué es lo importante de los antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas? Podemos clasificar, a su vez, en los que actúan sobre la subunidad menor o 30S, tenemos a los tetraciclinas y a los aminoglucósidos aquí, y los que van a actuar sobre la subunidad mayor o 50S, que tenemos a los macrólidos, las lincosamidas, el cloranfenicol y el linesolid, que como vemos pertenece a la familia de las oxazolinidonas. ¿Por qué los aminoglucósidos están en negrita y subrayado? Les venía diciendo hasta ahora los que actúan a nivel de la pared de la membrana son bactericidas. Los que actúan a nivel de la síntesis de proteína interfiriendo ¿sí? con alguno de estos ribosomas son bacteriostáticos, o sea, impiden el crecimiento pero no causan la muerte de las bacterias, salvo los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son los únicos antibióticos que, actuando a nivel de la síntesis proteica, producen la muerte de la bacteria. O sea que muy importante conocer el mecanismo de acción detallado de los aminoglucósidos. ¿Por qué? Porque por algo son los únicos que generan la muerte. Algo ahí de más van a tener. Entonces, ese algo no se les puede escapar a ustedes, ¿sí? Muy importante conocer a la perfección el mecanismo de acción de aminoglucósidos. Y si no, como les digo, antibióticos que actúan sobre la síntesis proteica son bacteriostáticos. Luego vamos a tener aquellos antibióticos que van a interactuar directamente con la síntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a las quinolonas que van a inhibir a la ADN girasa, que es un tipo de topoisomerasa que participa en lo que es en realidad el superenrollamiento y también va a favorecer el desenrollamiento cuando las bacterias comienzan su replicación, ¿sí? Podemos también inhibir directamente a la ARN polimerasa, o sea, impedir lo que es la transcripción, que eso es lo que hace la rifampicina. La rifampicina es un fármaco de primera línea para la tuberculosis. O podemos dañar al ADN sintetizado, ¿sí? Ya directamente a través de lo que son las especies reactivas del oxígeno, que eso es lo que van a generar, y esto sí, ya lo vieron, los nitrocompuestos, ¿sí? Ya vimos antichagásicos, bueno, la droga patrón, digamos, de los nitrocompuestos, el metronidazol, si se acuerdan, lo que hacen es una vez que se reducen, generan un daño directo a nivel del ADN, ¿sí? Obviamente, cualquier antibiótico que actúe a nivel de la síntesis, ¿sí? De ADN o que genere un daño directo en el ADN es bactericida. Y después vamos a tener aquellos antibióticos que inhiban vías metabólicas, ¿sí? Como por ejemplo, ya les nombré los antibióticos que van a actuar a nivel de lo que es la síntesis de folatos, como las sulfonamidas y las sulfonas, la trimetroprima, la pirimetamina, que sí ya las vimos, y el ácido paraminosalicílico alpaz, en realidad es un fármaco que se utiliza como antibiótico de segunda línea para lo que es la tuberculosis, ¿sí? Pero si no, sepan que al alterar la vía de lo que es la síntesis de ácido fólico, en general estos fármacos van a ser bacteriostáticos, ¿sí? Bien, ¿cómo determinamos la actividad antibacteriana? Yo les dije, los antibióticos pueden ser bactericidas, producir la muerte de la bacteria, o pueden ser bacteriostáticos que impedir el crecimiento. Esto nosotros lo vamos a medir a través de lo que es la SIM. La SIM es la concentración inhibitoria mínima. O sea, es la mínima concentración del fármaco con la que no se observa desarrollo de turbidez. O sea, la turbidez es un indicador directo de crecimiento bacteriano. Entonces, si yo no observo turbidez, sé que ahí no hay crecimiento, ¿sí?
¿Qué es lo que hace la SIM, la concentración inhibitoria mínima? Estima la potencia bacteriostática. Después tenemos, por otro lado, lo que es la CBM, ¿sí? La CBM es la concentración bactericida mínima y es la concentración más baja del antibiótico que elimina el 99,9% del inóculo bacteriano inicial, ¿sí? Al cabo de 24 horas de incubación. O sea, la concentración bactericida mínima permite una supervivencia del 0,1 de ese inóculo inicial, ¿sí? Parece una propaganda, un desinfectante esto, pero no lo es. O sea que lo que hace es estimar la potencia bactericida. Vamos a hablar un poquito más de qué son entonces la SIM y la CBM. La SIM, les dije, era la que estimaba la potencia bacteriostática, ¿sí? La SIM se mide en medios líquidos, ¿sí? En tubos de ensayo, ¿sí? Se mide la SIM. Fíjense, por eso es dilución en un caldo, ¿sí? En un medio líquido. Esto es turbidez, ¿sí? Entonces significa que si hay turbidez de crecimiento bacteriano. Esto también es turbidez y esto también. Entonces, yo les dije que se llamaba SIM porque es concentración inhibitoria mínima. Es la concentración más pequeña donde no se observa, ¿sí? Turbidez, o sea, donde no se observa crecimiento bacteriano. Fíjense que la primera concentración, la más pequeña con la que ustedes no observan crecimiento bacteriano sería acá. ¿Sí? Este antibiótico se diría que tiene una SIM de 4. Esa es la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace con este tubito de ensayo, con este medio líquido, una vez que no hay desarrollo de turbidez? Se siembra, ¿sí? Igual se siembra la mínima y se siembran también estas concentraciones más grandes, ¿sí? Crecientes. Se siembran en medios sólidos. Fíjense que esta es agar, o sea, es un medio sólido, esto es una caja de Petri. Acá obviamente hay inóculos bacterianos y lo que se hace directamente es sembrar estos tubitos del más chiquito, ¿sí? Donde ustedes no observan este desarrollo de turbidez, a las concentraciones crecientes. ¿Y qué es lo que se observa acá? Se observa la CBM. ¿Por qué? Porque dijimos que la CBM es la concentración más baja en la que se elimina el 99% de las bacterias. Como ven acá hay crecimiento de las bacterias, acá ya no, y es la concentración más baja en la que no se ve justamente inóculo bacteriano, o sea, en el que se asume que se murieron el 99,9% de las bacterias. ¿Sí? O sea, siempre es la concentración más chiquita con la que o se observa que el inóculo se murió o con la que no se ve crecimiento, no se ve desarrollo de turbidez, ¿sí? ¿Para qué sacamos esto? O sea, ¿para qué hacemos estos cultivos en medios líquidos, en medios sólidos? ¿Para qué obtenemos la SIM y la CBM? Bien, porque vamos a hacer un cociente, las vamos a relacionar entre ambas, vamos a hacer una división. Entonces, si la SIM y la CBM son iguales, o sea, la división es igual a 1, a mí me está hablando que ese antibiótico va a tener un efecto bactericida, ¿sí? Porque las concentraciones para generar la muerte bacteriana y las concentraciones para impedir el desarrollo, o sea, el crecimiento, son las mismas. O sea que a mismas dosis se produce la muerte bacteriana. Ahora, si el cociente, ¿sí? SIM es menor, o sea, si el cociente es mayor a 1, perdón, a mí me indica que la SIM es menor a la CBM. O sea, ese antibiótico es un antibiótico bacteriostático, ¿sí? Porque si la SIM es menor a la CBM, a mí me está diciendo que voy a tener que utilizar concentraciones más altas de ese antibiótico para generar la muerte. Por eso es un antibiótico bacteriostático, que si se fijan, era un ejemplo, o sea, esto que está acá, sin querer terminó siendo un ejemplo. Fíjense, la SIM es de 4 y la CBM es de 32, ¿sí? Entonces, si la CBM es de 32, 32 dividido 4, claramente ese número da mayor a 1.
Entonces, eso me habla de que este antibiótico, por ejemplo, que se estaba probando, era un antibiótico bacteriostático. ¿Por qué? Porque las concentraciones que yo voy a tener que utilizar si quiero que produzca la muerte bacteriana, fíjense que van a ser mucho más altas que las concentraciones que yo obtengo para directamente inhibir el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Bien. Además, algo muy importante es que los antibióticos bactericidas, o sea, estos, cuyo cociente de CBM-SIM sea igual a 1, los antibióticos bactericidas pueden dividirse entre aquellos que son concentración dependiente y aquellos que son tiempo dependiente. Los antibióticos concentración dependiente son aquellos que, una vez superada la SIM, eh, o sea, una vez que yo supero los valores que yo obtengo de esa SIM, voy a ver que el efecto bactericida es mayor a medida que aumento la concentración de ese antibacteriano. ¿Sí? Todo lo contrario sucede con los antibióticos tiempo dependientes. En ese caso, una vez superada la SIM, el efecto bactericida a mí me va a aumentar cuando se aumenta el tiempo de exposición al antibacteriano. ¿Sí? O sea que acá la concentración que yo utilice no me va a importar y va a tener una escasa influencia. ¿Por qué me sirve saber esto? Porque justamente, como yo les digo, los antibióticos bactericidas se van a clasificar en concentración tiempo dependiente. Un ejemplo muy claro de concentración dependiente son los aminoglucósidos. Un ejemplo muy claro de tiempo dependiente son los antibióticos betalactámicos. ¿Para qué me sirve a mí saber que los aminoglucósidos son concentración dependiente y los betalactámicos tiempo dependiente? Bien, yo instauré un tratamiento con aminoglucósidos en un paciente, instauré un tratamiento con betalactámicos en otro paciente. Sí, el que tiene aminoglucósidos, yo veo que no estoy logrando el éxito en el tratamiento como yo lo pensaba. Lo que voy a hacer es aumentar la concentración de los aminoglucósidos para justamente obtener mayor efecto bactericida. Ahora, donde yo veo que no estoy teniendo éxito es con el tratamiento que había hecho con betalactámicos, no voy a aumentar la concentración de los betalactámicos porque como ven acá la influencia es escasa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y si hice un tratamiento de 7 días con betalactámicos, voy a hacer un tratamiento de 14 días con betalactámicos. Si hice un tratamiento de 14 días, voy a hacer un tratamiento de 21 días. O sea, voy a aumentar el tiempo de exposición, pues se vio que así es cuando aumenta la potencia, ¿sí?, bactericida de estos antibióticos. Entonces, esto es muy importante. Porque si yo acá, en lugar de aumentar el tiempo de exposición, si yo me olvido que son tiempo dependientes y aumento la dosis, lo único que voy a estar haciendo es exponer a un paciente a mayores efectos adversos con nulas consecuencias sobre lo que es el efecto antibiótico propiamente dicho, ¿sí? O sea que por eso es muy importante que ustedes los clasifiquen hacia los antibióticos y que recuerden cuál es de cada tipo porque repercute directamente en la terapéutica. Quizás acá esto queda mejor ejemplificado. Tienen justamente un gráfico con, esto es el, digamos, el crecimiento, fíjense, bacteriano, pues es el porcentaje de bacterias viables, y acá tienen el tiempo expresado en horas, ¿sí? Esto sería como funciona un antibiótico concentración dependiente. Fíjense, tienen dosis, esto es de 1, de 2, de 4 y de 8. Fíjense cómo yo, a medida que aumento, ¿sí?, la dosis, este porcentaje de bacterias viables baja, ¿sí?, más abruptamente, ¿sí? No era lo mismo la muerte que yo estaba generando con las dosis de 1 que las muertes que genero con las dosis de 8. O sea, fíjense, la pendiente es mucho más notoria, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con antibióticos tiempo dependiente como los betalactámicos? También tenemos 1, 2, 4 y 8, ¿sí? Tenemos distintas dosis. Fíjense esto, el tiempo en que se produce la muerte de estas bacterias casi ni se altera, ¿sí? Es muy poco representativo esto, porque justamente si yo quiero que haya menos porcentaje de bacterias viables, lo que tengo que hacer es aumentar, ¿sí? Esto se debería extender acá, aumentar este tiempo de exposición. La dosis no tiene absolutamente nada que ver en estos antibióticos, ¿sí?
Otra cosa muy importante, una característica que pueden tener los antibióticos, sin importar si sean bactericidas o bacteriostáticos, es el efecto posantibiótico, ¿sí? ¿Y qué es el efecto posantibiótico? Es la presencia de efecto, o sea, de supresión de crecimiento bacteriano, pese a que la concentración sérica, o sea, la concentración en sangre del antibiótico, cae por debajo de su SIM, de su concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Acá está la concentración plasmática del antibiótico y el tiempo. Fíjense que la SIM ustedes la establecieron acá y sin embargo, a pesar de que ya las concentraciones séricas, ¿sí? Las concentraciones en plasma de este antibiótico cayeron, se sigue viendo acción. Esto significa que todavía hay acción antibacteriana y ese es el efecto posantibiótico. ¿De qué me sirve saber si un antibiótico tiene efecto posantibiótico o no? Esto me va a repercutir directamente, por ejemplo, en lo que es la posología. Si un antibiótico tiene una vida media muy corta, quizás el efecto de este posantibiótico que tiene hace que yo pueda prolongar, ¿sí? Que yo pueda espaciar lo que es el intervalo eh, interdosis. O sea que es muy importante conocer si tiene efecto posantibiótico o no. Además, en general, los antibióticos que tienen efecto posantibiótico se concentran muy bien, ¿sí? En las bacterias y, por ejemplo, son antibióticos que van a tener acción sobre gérmenes intracelulares, ¿sí? Eh, o sea que es importante conocer si tienen este efecto o no cuando hablamos de sus características generales. Bien, vamos a hablar un poco de lo que son los efectos adversos generales de los antibióticos. En general, los efectos adversos que comparten todos los antibióticos se pueden resumir en estos tres que ven ahí. Por un lado, un síndrome de lisis bacteriana. ¿Qué significa síndrome de lisis bacteriana? Es parecido a lo que ustedes veían con el síndrome de lisis tumoral, ¿sí? En antineoplásicos. O sea, cuando yo tengo un inúculo bacteriano muy grande, doy el antibiótico, esa lisis bacteriana me puede producir un efecto adverso porque justamente se están liberando en la sangre toxinas o productos propios del interior de las bacterias, ¿sí? O sea que ese síndrome de lisis bacteriana en general activa una reacción inmune muy importante, ¿sí? Entonces se pueden ver fiebres, calofrío, mialgias, otras manifestaciones, por ejemplo, más parecidas como una hipersensibilidad, o sea, obviamente va a haber aumento, ¿sí? En lo que son las células de la inmunidad, pero tenemos que entender que esto es totalmente transitorio y en general se ve más que nada lo que son los síndromes de lisis bacterianas con las espiroquetas. Por ejemplo, yo tengo sífilis y tengo una infección por treponema pálido y doy un antibiótico, puedo ver este síndrome de lisis bacteriana. Después, obviamente, hipersensibilidad es un efecto adverso general, no solo a los antibióticos, sino a cualquier fármaco, ¿sí? Y todo lo que sea disbacteriosis, que eso es muy importante. La disbacteriosis es en realidad un cambio en la flora intestinal normal que tenemos nosotros, por eso se llama disbacteriosis, porque hay una alteración. Entonces, la flora normal va a sufrir las consecuencias de el uso antibiótico, o sea, por más que nosotros no estemos tomando un antibiótico propiamente para actuar sobre esas bacterias, los antibióticos muchas veces tienen acción sobre la flora intestinal normal. Entonces, al producir la muerte de la flora, eso hace que comience a haber sobrecrecimiento de otras bacterias que también están, o sea, que están colonizando ahí, ¿sí? A nivel del intestino, pero que usualmente se encuentran en bajas cantidades porque, insisto, como que el espacio más grande lo ocupa la flora normal. Al ya no tener ese espacio, como que comienzan a haber un sobrecrecimiento para ocupar el espacio que dejaron esas bacterias que se murieron. Y ese sobrecrecimiento bacteriano puede ser de bacterias que no sean tan bondadosas como, por ejemplo, el Clostridium difficile, y que eso me lleve a un cuadro grave como es la colitis pseudomembranosa. Creo que es importante hablar de lo que es la colitis pseudomembranosa acá en generalidades, ¿sí? La colitis pseudomembranosa entonces es el extremo más grave de lo que es una disbacteriosis. Obviamente está producida por los antibióticos, pero los antibióticos tienen que producir o tienen que cumplir ciertas condiciones para causar esta colitis pseudomembranosa, ¿sí?
Obviamente, los antibióticos que produzcan la colitis submembranosa van a tener que tener baja absorción a nivel intestinal. ¿Por qué? Si no se absorben, quedan más tiempo ahí dando vueltas a nivel del intestino y tienen más chance de seguir generando la muerte de la flora, ¿sí? Otra cosa, tienen que tener un espectro amplio o ampliado. ¿Por qué? En general, como les digo, estas bacterias de la flora intestinal no son su sitio, o sea, no son su objetivo, ¿sí? Pero si yo tengo un antibiótico de amplio espectro o de espectro ampliado, voy a tener más chances de que tenga acción sobre las bacterias de la flora intestinal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Seleccionan cepas porque van a producir la muerte de la flora normal y van a permitir el sobrecrecimiento de bacterias que si bien están ahí, ¿sí? Van a aprovecharse de esta muerte para generar ahora una mayor expresión y un mayor número de estas especies de cepas. Y por otro lado, lo que es el tiempo de administración. Cuanto más prolongado sea el tratamiento antibiótico, más chances yo voy a tener que el antibiótico interfiera con la flora y que cause la muerte de la misma, ¿sí? O sea que esas condiciones las tiene que cumplir un antibiótico para producir una colitis pseudomembranosa. ¿Quiénes son los antibióticos que las cumplen a la perfección? Por un lado la clindamicina y por el otro lado la ampicilina. La clindamicina es el antibiótico que con mayor incidencia, ¿sí?, se ve la aparición de colitis pseudomembranosa. Y la ampicilina es el antibiótico que con mayor frecuencia, ¿sí?, con su uso se puede ver la colitis pseudomembranosa. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre incidencia y frecuencia? La clindamicina no es un antibiótico muy utilizado, pero la ampicilina sí. De hecho, si quizás alguno de estos antibióticos hoy empezando el módulo le suena, seguramente va a ser la ampicilina y no la clindamicina, y eso justamente debido al uso. Entonces, como la ampicilina es muy utilizada, es el fármaco que con mayor frecuencia va a producir la colitis pseudomembranosa. ¿Por qué? Porque yo quizás de 100 pacientes con los que uso la ampicilina, voy a ver que la colitis pseudomembranosa se produce en un, no sé, de esos 100, en 40 pacientes, ¿sí? De los 100 expuestos a ampicilina, 40 van a presentar colitis pseudomembranosa. Ahora, ¿qué pasa con la clindamicina? La clindamicina es un antibiótico que tiene indicaciones muy puntuales. ¿Por qué es el con mayor incidencia se ve la colitis pseudomembranosa? Porque quizás yo la usé en 10 pacientes, a diferencia de la ampicilina, ¿sí? En 10, porque su uso no es frecuente. Pero de esos 10, 8 me van a hacer el cuadro de colitis pseudomembranosa, ¿sí? Esa es la diferencia entre incidencia y frecuencia. Fíjense que de 10 le estoy diciendo 8, del otro de 100 les dije 40. Y obviamente tanto la clinda como la AMPI cumplen las condiciones que les dije hace un ratito. Bien, si ya sabemos cómo se produce o que su uso más que nada va a estar, el uso de la clindamicina y la ampicilina va a estar asociado con la colitis pseudomembranosa, veamos cómo es el tratamiento. El tratamiento es con un antibiótico glucopéptido, como es la vancomicina, por vía oral. Es la única indicación por vía oral que tiene la vancomicina. Única indicación por vía oral, y van a ver después por qué les hago tanto hincapié en esto. Primera línea, hoy en día. Igual ustedes no tienen que saber qué es primera línea, segunda línea, porque eso excede farmacología, ¿sí? Pero ¿qué es lo primero que se va a usar hoy si tenemos una colitis pseudomembranosa? Vancomicina vía oral. Si no, metronidazol. El metronidazol, y ya lo vieron, si ya saben esto, o sea, no les estoy diciendo nada nuevo, acuérdense que se puede usar tanto por vía oral como por vía endovenosa, y el tema es que hay mucha resistencia hoy en día al metronidazol, que de hecho creo que en la clase de nitrocompuestos yo se los ponía como primera línea. Hay mucha resistencia hoy al metronidazol, entonces lo mejor es utilizar de entrada la vancomicina. Vamos a hablar de los efectos adversos específicos de los antibióticos, o sea, estos que les nombré eran efectos adversos generales, pero obviamente tienen efectos adversos específicos. Es muy importante que cuando ustedes vean antibióticos comiencen a hacerse listas de qué antibióticos son nefrotóxicos, de qué antibióticos son hepatotóxicos, de qué antibióticos son ototóxicos, ¿sí? Porque obviamente después de aquí se van a desprender
las interacciones con los distintos grupos de antibióticos, ¿sí? Los vamos a nombrar aquí como ejemplos, pero obviamente después vamos a ver específicamente esta toxicidad a medida que los vayamos viendo a lo largo de las clases, ¿sí? ¿Qué antibióticos tenemos de ejemplo de nefrotóxicos? La cefalotina, que es una cefalosporina, la vancomicina, ¿sí? Como glucopéptido, los aminoglucósidos, muy importante, las polimixinas, ¿sí? Las tetraciclinas, sobre todo las tetraciclinas envejecidas, o sea, aquellas que ya están vencidas, y las sulfonamidas. ¿Es igual la nefrotoxicidad que pueden causar estos antibióticos? No. Por ejemplo, la sulfonamida, más que nada lo que genera es precipitación de cristales en orina, y entonces es esta cristaluria lo que llevaría a un daño renal, ¿sí? Los aminoglucósidos incluso pueden generar necrosis, ¿sí? Necrosis a nivel de los túbulos, o sea que el daño que generan es irreversible, ¿sí? Eh, y después puede haber más cuadros, por ejemplo, como que produce la cefalotina, que sería más como una nefritis intersticial, o sea, más un daño que tenga que ver como con una reacción alérgica, ¿sí? De hipersensibilidad. O sea, no siempre el riñón se daña de la misma manera, ¿sí? Puede ser una nefritis intersticial, puede ser una necrosis tubular aguda, ¿sí? O puede ser incluso, como les digo, una precipitación, una cristaluria. A nivel hepatotóxico, ¿sí? A la cabeza los antituberculosis, ya lo vamos a ver. 3 de los de primera línea, como son la isoniazida, la rifampicina y piracinamida, causan, ¿sí? Lesiones que pueden llegar a ser graves, ¿sí? A nivel del hígado. Después también las tetraciclinas, el cloranfenicol, ¿sí? Puede causar alteraciones a nivel hepático, y nuevamente las sulfas. Acá también, la hepatotoxicidad puede ir a un aumento leve y transitorio de las transaminasas a una hepatitis con un cuadro fulminante, ¿sí? O sea que vamos a ver que según el fármaco no va a ser igual la presentación que tengan a nivel de estos efectos adversos del hígado. Ototóxicos. Los aminoglucósidos, que también, ya van a ver, pueden generar un daño irreversible. El tema de los aminoglucósidos es que no solo tienen un componente auditivo, ¿sí? Propiamente dicho, sino que también pueden afectar todo lo que sea la vía vestibular y generar, por ejemplo, cuadros de vértigo, ¿sí? Después también, bueno, la vancomicina puede generar ototoxicidad, las tetraciclinas, ¿sí? Las polimixinas también afectan al octavo par, como lo hacen los aminoglucósidos, pero acá lo importante es, por ejemplo, las polimixinas lo hacen de manera reversible, y la lesión con los aminoglucósidos puede llegar a ser irreversible. Lo mismo que la eritromicina, que es un macrólido, también es completamente reversible esta autotoxicidad. Mielotoxicidad. Algunos, obviamente, antibióticos van a tener alteración a nivel de lo que es la médula ósea. Obviamente los antifólicos, creo que no hace falta explicar, o sea, los folatos son indispensables para lo que es la síntesis de bases púricas y pirimidínicas del ADN, o sea que van a tener acá, por ejemplo, se va a poder evidenciar anemia, ¿sí? Los nitroimidazoles, si se acuerdan, esto ya lo vimos en el uso prolongado, de hecho pueden generar leucopenia, ¿sí? Y el cloranfenicol, que ya vamos a ver, afecta las 3 series. A nivel de lo que es neurotoxicidad, esto también ya con nitrofuranos, nitroimidazoles lo vimos. Recuérdense que la neurotoxicidad puede ser periférica, ¿sí? O puede ser a nivel central, o sea, puede ir de parestesias, neuritis, a generar convulsiones a nivel central. El imipenem dentro de los carbapenemos disminuye el umbral convulsivo y puede causar convulsiones. Las quinolonas tienen alteración no solo a nivel de la esfera neurológica propiamente dicha, ¿sí? O sea, pueden generar convulsiones, sino que también pueden afectar todo lo que sea, tiene un componente psiquiátrico muy importante, puede causar alucinaciones, psicosis, ¿sí? La isoniazida, ya vamos a ver, puede causar también toxicidad a nivel periférico, a nivel central. El etambutol
que es el cuarto fármaco que le faltaba para la tuberculosis, que causan la neuritis óptica, ¿sí? Y nuevamente aquí las polimixinas, que pueden causar también daño a nivel periférico o incluso a nivel central. Después tenemos otras un poquito más raras, las alteraciones mioarticulares que causan las quinolonas, ya vamos a ver, por ejemplo, la ruptura del tendón de Aquiles, ¿sí? La dapsona, que también tiene alteraciones a nivel mioarticular, eh, fotosensibilidad, por ejemplo, acá nuevamente dapsona, tetraciclinas, quinolonas, sulfonas, son todos fármacos que hay que avisarle a los pacientes que no se expongan al sol durante el tratamiento porque pueden generar reacciones severas, incluso quemaduras, si están expuestos a la luz del sol. Bien, de resistencia antibacteriana, o sea, yo simplemente les voy a nombrar que existen dos mecanismos, farmacocinéticos, farmacodinámicos, pero resistencia antibacteriana hay una clase, que es una clase que se ve al final de este módulo de antibióticos, entonces ahí se va a ver en profundidad lo que es resistencia, ¿sí? Acá yo les voy a dar un pantallazo para que cuando, por ejemplo, en la clase de beta-lactámicos yo le diga uno de los mecanismos de resistencia es la producción de beta-lactamasas, ustedes entiendan más o menos de qué estoy hablando. ¿Sí? Pero esto se ve y se integra al final. La resistencia antibacteriana, entonces, como les digo, puede tener mecanismos farmacodinámicos, por ejemplo, modificación del sitio blanco. En el caso de los beta-lactámicos puede haber mutaciones que alteren a las PBP, que eran estas proteínas ligadoras de penicilina, y que por ende hagan que las PBP pierdan la afinidad por los beta-lactámicos, y estos no van a poder ejercer su mecanismo de acción. Fuera aumento de la cantidad de sitios blancos, o sea, que se aumente tan grande que la droga no pueda llegar a ocupar todos estos sitios y entonces por ende pierda también acción. Eso es lo que sucede con las sulfonamidas. Puede haber bypass metabólico, o sea, que la bacteria busque una vía alternativa que eluda el paso metabólico que está inhibido por el agente antibacteriano, que eso también ocurre con las sulfas. O puede haber mecanismos farmacocinéticos, ¿sí? Además de los farmacodinámicos. ¿Cuáles tenemos dentro de los farmacocinéticos? Puede haber disminución de la permeabilidad al fármaco, o sea, en las bacterias gram negativas, si ustedes se acuerdan, las bacterias gram negativas tienen, además de la pared, una membrana externa. Los antibióticos tienen que atravesar esa membrana externa a través de porinas, ¿sí? Que son canales hidrofílicos. Entonces, muchos gram negativos lo que pueden hacer para impedir el paso de los antibióticos es producir una mutación, una alteración en la síntesis de las porinas, y entonces eso hace que los antibióticos ya no puedan ingresar, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede pasar? Pueden activarse bombas de extrusión que una vez que los antibióticos habían logrado ingresar al citosol, van a ser nuevamente sacados al medio extracelular por medio de estas bombas, ¿sí? Puede haber inactivación metabólica, o sea, que haya, por ejemplo, producción de beta-lactamasas, que son enzimas que van a degradar el núcleo beta-lactámico y, por ejemplo, van a hacer que estos antibióticos pierdan acción. Pero también puede haber, no sé, esterasas que produzcan modificaciones en los macrólidos, que los hagan inactivos, ¿sí? O sea, la inactivación metabólica como que está muy representada por lo que son las beta-lactamasas, ¿sí? Pero no son las únicas enzimas que van a generar inactivaciones en los antibióticos. Y por último, un mecanismo bastante particular es el secuestro de antibiótico. O sea, el antibiótico queda atrapado directamente en el espesor, por ejemplo, de la pared bacteriana, o sea que no puede ingresar nunca al citoplasma, y esto es lo que sucede con la vancomicina, ¿sí? No importa cómo, o sea, después esto, como les digo, una vez que nosotros vayamos viendo todos los grupos de antibióticos, yo les voy a decir, los mecanismos de resistencia son tanto, y después los vamos a ver bien al final, ¿sí? En la clase de resistencia bacteriana. Por ende, lo único que les voy a adelantar de esto, muy importante,
¿Cómo podemos hacer para prevenir la resistencia bacteriana? No indicar un antibacteriano si no es necesario, que es lo que muchas veces se hace cuando no se hacen test y se asumen que faringitis, que son virales, son bacterianas y se dan antibióticos, ¿sí? Ahí todo lo que están favoreciendo ustedes es la aparición de resistencia, ¿sí? Y después siempre vamos a ver que entre drogas que tienen eficacia, siempre nosotros vamos a tener que elegir aquel antibiótico que tenga menor espectro, ¿sí? También esto disminuye lo que es la aparición de la resistencia. Bien, vamos a hablar dos palabras de lo que es el tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico puede ser de dos tipos. Puede ser empírico, y esto es en las etapas iniciales de la infección. ¿Por qué en las etapas iniciales? Porque yo aún no sé qué germen es el que está produciendo la infección y qué sensibilidad tiene este germen a los antibióticos. O podemos hablar de un antibiótico dirigido, o sea, ajustado al cultivo con el antibiograma que se tiene que haber realizado. O sea, el antibiótico empírico es cuando llega un paciente, por ejemplo, con neumonía o llega un paciente con una infección urinaria. Yo obviamente le voy a tomar muestras para cultivo, pero los cultivos no están a las horas, ¿sí? Tardan. Entonces, mientras tanto, es necesario que yo cubra a ese paciente. ¿Y cómo lo voy a cubrir? Voy a iniciar un tratamiento antibiótico empírico, o sea, voy a decir, si tiene, por ejemplo, una neumonía, bueno, lo más probable es que esa neumonía esté causada por un coco positivo. Voy a ir a cubrir, ¿sí? Voy a utilizar un antibiótico que tenga acción sobre, por ejemplo, el streptoneumoniae. Si viene una paciente con una infección urinaria, yo voy a decir, bueno, no, acá va a estar jugando un papel importante las enterobacterias, por ejemplo, Escherichia coli. Bueno, voy a dar un antibiótico que tenga acción sobre Escherichia coli. ¿Sí? O sea, en base a la patología, yo voy a poder inferir cuáles son los gérmenes que más comúnmente causan estas patologías. Y por eso el antibiótico es empírico en este caso, ¿sí? Me estoy basando en incidencia, en lo que frecuentemente genera esa patología. Entonces, como les digo, siempre se sacan muestras de cultivo al principio, se da el tratamiento antibiótico y se espera. ¿Qué se espera? A ver qué crece en ese cultivo. Entonces, nosotros ahí vamos a dirigir el tratamiento. ¿A quién lo vamos a dirigir? Al germen con nombre y apellido que aparezca en ese cultivo, ¿sí? Y sobre todo, más importante, vamos a ver si ese germen con nombre y apellido que apareció en el cultivo tiene sensibilidad al antibiótico que yo había instaurado en las etapas iniciales, ¿sí? Porque muchas veces puede ser que en el cultivo aparezca un germen que yo no sospeché en el tratamiento empírico o que venga uno más agregado, además del que yo sospechaba en el tratamiento empírico. O no, o puede ser que sea el que yo sospeché desde el comienzo, pero que el antibiótico que di no tenga acción sobre ese germen, ¿sí? Porque ese germen presenta resistencia. Entonces ahí, ¿qué se hace? Se ajusta. O se rota el fármaco, o se agrega otro antibiótico para, por ejemplo, si hay algún germen más que yo no había tenido en cuenta, ¿sí? Y muy importante el tratamiento dirigido, si no, si quizás es el germen que yo sospechaba desde el comienzo, tener en cuenta que los tratamientos dirigidos va a importar mucho esto de si es concentración o tiempo dependiente. Es el germen que yo pensaba, pero no estoy viendo buenos resultados. Bueno, es concentración dependiente, aumenta la dosis. O no, es el que yo pensaba, pero no me estaba gustando cómo evoluciona este y es tiempo dependiente. Bueno, en lugar de que haga un tratamiento por 7 días, hacelo por 14. ¿Sí? Pero es muy importante entender estas diferencias, ¿sí? A veces, cuando está el resultado del cultivo, de hecho, el tratamiento antibiótico empírico ya terminó, y si era ese germen y era sensible, listo, ya cumplió el tratamiento, ustedes no tienen que hacer más nada. Pero muchas veces no, por lo que les digo, o hay resistencia, o hay sobreagregado de otro germen, ¿sí? Entonces, muchas veces esto sí se tiene que modificar o adaptar. Dos palabras de lo que es la quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis es la administración de uno o más fármacos a una persona expuesta al riesgo de la enfermedad para evitar el desarrollo de la misma. ¿Sí? O sea, es una persona que ahí yo sé que el contagio, o sea, la infección muchas veces no la puedo evitar con la quimioprofilaxis, ¿sí?
pero sí puedo evitar un desarrollo de la enfermedad. O hay muchos casos en donde sí puedo evitar directamente la infección a pesar de que la persona va a estar expuesta a ese riesgo. O sea, si yo hablo de que lo que quiero evitar es la infección, hablo de una quimioprofilaxis primaria. Si yo lo que hablo es de lo que quiero evitar es el desarrollo de una enfermedad en una persona que sé que se va a infectar, hablo de una quimioprofilaxis secundaria. Y esto se lo digo porque ustedes ya tuvieron la clase de paludismo y ya saben lo que es una quimioprofilaxis secundaria, ¿sí? Ustedes saben que yo no puedo evitar que si una persona viaja a una zona endémica se infecte con justamente, por ejemplo, el plasmodio, pero sí puedo evitar que desarrolle los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Bien, en el caso de los antibióticos y la quimioprofilaxis, ya vamos a ver lo más importante, va a estar dada para lo que es la tuberculosis, que ya vamos a ver con qué se hace, y después también vamos a ver la quimioprofilaxis, que por ejemplo tenemos que darle a pacientes HIV positivo para evitar, por ejemplo, la aparición del Pneumocystis jirovecii, o vamos a ver muchas veces que le tenemos que dar también antibióticos para todo lo que es el complejo de Mycobacterium avium, ¿sí? Eh, y ahí vamos a ver puntualmente en cada clase qué es lo que se usa como quimioprofilaxis, pero por eso quiero que lo que es el concepto de quimioprofilaxis ya se lo lleven desde hoy. Así que bueno, ahora sí, eso fue todo. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva.